Pocas veces, como ya les indicaba en la primera parte de la conferencia, nos hemos encontrado para decir, oye, a ver qué tenemos que dejar de hacer. Sería difícil ponernos de acuerdo y sin duda doloroso. Dejar de hacer cosas daña a la tradición más sana, probablemente dañe también a nuestra economía y pensaríamos incluso que podemos traicionar al mismo Dios. Sin embargo, es muy claro que ha llegado el tiempo en el cual el Señor nos está diciendo hay que dejar de hacer cosas para abrazar la misión. Al menos hay que dejar de hacer las cosas como las hacíamos, solos, desde lo nuestro, con ánimo de enseñar y no de aprender, celebrando y gozándonos solo de la vinculación de los próximos, los nuestros, y juzgando duramente otras formas de vivir. Sí, en algunos momentos la vida religiosa, también en estos últimos tiempos, ha vivido su apostolado, su entrega a la causa de Dios, reconociéndose como buena y juzgando otras formas como no tan buenas. La libertad para abrazar la misión en este tiempo de reestructuración no es otra cosa que pedirle al Señor fuerza y luz, al Santo Espíritu, para poder hacer una relectura de la fuerza carismática en la clave de biocenosis, allí donde se cuida la vida, allí donde se genera la vida, allí donde cada persona es importante, donde cada comunidad crea en su entorno un anillo de vida. Para adherirnos y para abrirnos a una conciencia de vida religiosa que evangeliza nuestro tiempo, hay que adquirir libertad para cuestionar todas las obras, todas, porque sabemos que lo único importante es la palabra de Dios, que es la que nos sustenta. Miren, nuestra vida es una vida apoyada en la providencia, pero a veces está la providencia tan disimulada por seguridades que no se ve ya la providencia. Y si en lo nuestro no se ve la providencia, no se ve nada más que seguridades. No podemos presentarnos a nuestro mundo siendo los más seguros del mercado, sí los más confiados en la providencia. Se ha escrito mucho sobre el silencio de Dios. Es muy importante reflexionar sobre ese aparente silencio. Quizá nosotros, como el profeta Elías, también estamos buscando con ansia la voz de Dios que respalde con fuerza lo que hacemos, que rubrique nuestras obras. Y Dios no está hablando con fuegos de artificio, ni con masas que sigan lo que proponemos, ni con una estructura social que prime los valores evangélicos que tanto hemos enseñado. Está hablando Dios en el tú a tú de nuestra consagración, en la experiencia diaria de dejarnos consumir en la escucha de su palabra, en la sequía vocacional. No está diciendo Dios que no le guste su vida religiosa apostólica. Está diciéndonos casi con un susurro que llevamos oyendo años que estas obras que guardamos con celo no son las que necesita su pueblo ni las que necesita su Dios. No son las obras de la alianza. Porque las obras que llevamos tienen un ciclo vital como nosotros. No hay por qué estirar lo que no se puede estirar. Desde que nacieron nuestras congregaciones hemos ido viendo y viviendo cómo lo que parecía sustancial dejó de serlo con el paso de los años. Lugares que parecían incuestionables y referentes claros de nuestra identidad los hemos dejado y la congregación siguió su andadura. Hemos visto y seguiremos viendo que aquello para lo que nacimos ha ido transformándose. No somos menos fieles a la voz del Espíritu que fueron nuestros fundadores. Sencillamente hemos ido dejando al carisma que se haga fuerte, porque eso es lo único importante. En el cambio de época que ha cristalizado, hay obras que ayer anunciaron y hoy solo mantenemos. Hay obras que nacieron porque era imprescindible un lugar de sanación en un lugar, en un sitio concreto, o era imprescindible una escuela en un lugar concreto. Hoy, si eso está cubierto, adquirimos una libertad que el Espíritu también nos dicta para irnos a otros frentes, a otros lugares. Pero esto no se puede abordar ingenuamente,
No somos nosotros los que tenemos que transformarlo todo. Más bien, esto tiene implicaciones para todo el pueblo de Dios. Por eso, hablar de reestructuración es hablar en primer lugar de una cuestión eclesiológica. Toda la Iglesia está llamada a reestructurarse. El sentido de la Iglesia es hacer posible el mensaje de Dios para el pueblo. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué está fallando? ¿Cómo podemos articular mejor este diálogo que Dios quiere mantener con sus hijos e hijas en este tiempo? ¿Cómo podemos colaborar la vida religiosa dentro del gran carisma de salvación que Dios propone en su Iglesia? ¿Cómo podemos aprender los unos de los otros? ¿Cómo entrar en este diálogo de misión compartida, de relaciones mutuas con el presbiterado, la jerarquía, las otras congregaciones, el laicado, de tal manera que en todos los lugares donde estamos presentes ofrezcamos una iglesia armónica, en paz, en comunión, no con frentes abiertos? En segundo lugar, se trata de una necesaria revitalización espiritual. Esto es algo así como podar lo que hay en nosotros que no sea necesario para la ofrenda misionera. Quitar de nuestra propuesta aquello que evoque simplemente poder o signo de otro tiempo. No pasa nada porque seamos pocos y débiles. El resto de Israel es el que mantuvo fiel y viva la promesa. Somos un resto, somos pocos, pero estamos llamados a ser un resto significativo. Y esto nos lleva a retomar una nueva espiritualidad. Mañana desarrollaremos este aspecto. En tercer lugar, la pregunta por el ciclo de las obras nos tiene que devolver a la comunidad. Somos comunidad. Nuestra presencia, nuestra vocación es anunciar al mundo ante todo fraternidad. Sin ese viaje de vuelta a la comunidad, el efecto de un ritmo tan agresivo como el actual y marcado por urgencias de mantenimiento como lo que estamos viviendo, nos lleva a una desintegración de la fraternidad que no permite que las obras del Evangelio hablen. En cuarto lugar, tenemos que convertir nuestros corazones a la providencia de Dios. Sí, confiamos en Dios, pero confiamos con tanta apoyatura que ya no sabe uno dónde se queda Dios. Algunos consagrados de este tiempo gastan sus mejores energías no en el anuncio, el acompañamiento de una sociedad dividida y fragmentada, sino en la custodia, la conservación, el sostenimiento de propuestas evangelizadoras que ya no tienen oyentes. En quinto lugar, los pasos que vamos dando nos anuncian claramente que se da una apertura de misión. Pero esta apertura de misión de nuestras vidas todavía no es suficiente. Tenemos que preguntarnos por la misión compartida. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? ¿Con quién? ¿Qué criterio de discernimiento? Seguramente en el seno del pueblo de Dios nadie como los religiosos nos hemos tomado este asunto tan en serio. Pero no es suficiente. Seguimos siendo los propietarios de las plataformas evangelizadoras. Seguimos siendo los propietarios de la planificación. Y en esta misma línea, cuanto más nos abramos providentemente a la misión compartida, también se abrirá la posibilidad real para la acogida vocacional. Miren, todo este aspecto, toda esta línea de renovación está afectando directamente a las propuestas formativas que en este momento estamos desarrollando. Nuestras nuevas generaciones tienen que formarse en el humus congregacional, pero sin vivir condicionados por las costumbres congregacionales. Tenemos que permitir a las nuevas generaciones que sean jóvenes en nuestras congregaciones, no envejecidos prematuramente. Los jóvenes no están llamados a repetir lo que nosotros hemos vivido. Están llamados a estrenar su vida religiosa, porque esa es la vida religiosa de este tiempo. Hay que tener paciencia, saber escuchar, percibir los latidos, la novedad de lo que traen estos jóvenes y estas jóvenes en las congregaciones. En sexto lugar, el ciclo de las obras encuentra su caducidad
también cuando nos dejamos contemplar por la sociedad real. El crecimiento social, los ritmos y las vinculaciones sociales no es un cúmulo de negatividad, es un anuncio del tiempo de Dios. Y este anuncio del tiempo de Dios nos está diciendo, con lo que valora, con lo que escucha, con lo que necesita, qué debemos valorar, escuchar y necesitar nosotros en nuestra propuesta como religiosos. ¿Dónde tenemos que estar? Pues tenemos que estar allí donde se genera y donde se cuestiona la vida. Esos son los lugares de Dios para la vida religiosa. La palabra no solo ofrece luz, enseña, también recibe. Y este tiempo nuestro es de recibir, de aprender. Es indudable que no es tiempo en el que nuestras decisiones sean solo nuestras y para nosotros. La globalización de las culturas nos abre una globalización de la evangelización y la misión. Nuestras casas deben ser ámbitos de la palabra que no solo nos facultan para leer la vida de manera creyente, sino para urgirnos en la misión bajo dos catalizadores, de allí donde la vida se genera y allí donde la vida se cuestiona. El cambio de paradigma en la misión, los vientos de cambio en nuestra evangelización, no nos ofrece, como podíamos esperar, un recetario para tener éxito, sino indicadores para que convirtamos nuestro corazón, para reencontrarnos solo en lo que somos, hombres y mujeres de Dios, evangelizadores y apasionados por aquel regalo que un día recibimos siendo muy jóvenes y que llenó nuestra esperanza. Lo cierto es que percibimos un fuerte desencuentro entre lo que son nuestras seguridades y las profundas inseguridades de nuestro mundo. Hemos hecho bien los deberes. Yo creo que la vida religiosa en este posconcilio ha trabajado bien, ha reflexionado. Es mucho el camino realizado. El mismo Papa, que acuñó el término de la nueva evangelización y la impulsó, Juan Pablo II, afirmó que una fe que no llega a convertirse en cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. Ese es el gozne en el cual se tropiezan las propuestas con las cuales queremos ofrecer lo que para nosotros son razones de vida. La escucha atenta de la realidad, con la plena conciencia de ser un grupo que busca al Señor, puede dar luz y abrir la esperanza de misión de nuestras familias. Pero hoy por hoy sabemos que no hemos logrado, no hemos conseguido transmitir esa fe, esa confianza en el absoluto por los medios en los cuales hemos sido formados y hemos crecido. La vuelta al Señor Jesús nos lleva a encontrarnos con el valor fundamental en el cual se apoya el seguimiento, la vida. Allí donde ésta se genera y multiplica, allí donde ésta se cuestiona, es el sitio de la vida religiosa por excelencia. Los análisis de nuestro tiempo nos dicen que a nosotros, los cristianos de esta era, nos toca vivir un tiempo de invierno. Y a mí